Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria. Mi querido hermano y mi querida hermana, que Dios los bendiga. Estamos aquí contentos de estar otra vez compartiendo la palabra de Dios para cada uno de ustedes. Es un privilegio para nosotros poder traer un mensaje, una verdad presente para el tiempo en que estamos, el tiempo presente. El estudio para este día, para esta mañana, se llama El sueño del rey Nabucodonosor. El sueño del rey Nabucodonosor. Es un tema importante porque nos trae profecía necesaria, profecía importante para el tiempo del fin, aunque inicia desde hace mucho tiempo, pero vemos lo que es la palabra profética. Antes de hacer la oración, como tenemos la costumbre, quiero primeramente leer dos citas. La primera cita se encuentra en Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 19. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Si usted tiene su Biblia por ahí, es importante que pueda también leer la cita para que usted pueda ver exactamente lo que dice la palabra de Dios. Dice esta cita, Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué tenemos? Dice la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca. O sea que si hay un lugar oscuro, usted tiene que ver una luz para poderse dirigir. Así también tenemos la palabra profética que está aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, para que podamos nosotros poder salir de esa oscuridad espiritual en la que estamos, o el estado en el cual estamos. Dice entonces también: y la estrella de la mañana salga en nuestros corazones. Versículo 20 dice: entendiendo. Dice, primeramente entendamos esto, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dice, ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano y hermana? Esto quiere decir simplemente que yo no puedo decir esto significa esto o aquello significa lo otro, sino que la misma Biblia es la que nos va a decir lo que quiere decir cada símbolo profético en la Biblia. Y digo esto, hablo esto porque hoy vamos a estudiar el sueño del rey Nabucodonosor, que es una profecía para tiempo futuro también. Dice el versículo 21, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. O sea, que la palabra de Dios, incluyendo la profecía, es inspiración divina. Nos dice también una cita en Amós capítulo 3 y versículo 7. Amós capítulo 3 y versículo 7 nos dice así: nada hace el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. O sea que todo lo que sucede en la historia de la humanidad, todo lo que sucede en este mundo ya ha sido revelado por los profetas, o sea, por Dios a través de los profetas, a través de la palabra inspirada. Ahora bien, si usted y yo no estamos apercibidos, si usted y yo no conocemos el tiempo en que estamos, si usted y yo no conocemos el pasado, el presente y también el futuro, es porque no estudiamos la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos revela hechos importantes de la historia de la humanidad, tanto pasados, para que estemos seguros que lo que fue escrito en la palabra se vino cumpliendo, tanto presente y tanto también futuro. Por eso es importante que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como personas que creemos en Jesucristo, podamos estudiar la profecía.
Y es importante, mi hermano y hermana, que usted y yo podamos estudiar profecía. Hay libros que se han dejado de estudiar en nuestras iglesias, lamentablemente. Y usted se da cuenta, usted que me oye, va a darse cuenta si no. ¿Cuándo o cuántas veces estudiamos Daniel o cuántas veces estudiamos Apocalipsis? Libros como Amós, Oseas, Habacuc, Sofonías. Realmente que la profecía se estudia muy poco ahora en la Biblia. Se le da énfasis a otras cosas importantes también, pero se deja de estudiar la palabra profética más segura. Y la profecía es palabra de Dios para el tiempo en que estamos, para que usted y yo podamos estar apercibidos y preparados para los acontecimientos que vienen sobre la tierra. El acontecimiento más grande que viene sobre la tierra es la segunda venida de Jesucristo. Pero antes de la segunda venida también hay otros acontecimientos que usted y yo debemos de conocer. Vamos con estas palabras a elevar una oración al cielo. Si usted puede acompañarme, le invito a que pueda hacerlo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias otra vez más, porque tú permites, Señor, que estemos acá a través de este medio, Radio Costa Rica, Canal 19, a través de YouTube también, con una señal al mundo, con un mensaje, una verdad presente, para que podamos esforzarnos y aprender, Señor, cosas relevantes para esos tiempos. Te pido, Señor, primeramente por mi persona, que tú me des claridad en el mensaje para poder enseñar, Señor. Pero también te pido por cada persona que nos está oyendo, que nos está viendo a través de estas frecuencias, de la televisión, de la radio, de YouTube, Señor, de los videos, que tú puedas, Señor, poner en cada corazón para que podamos conocer, aprender a través de nuestra Biblia lo que tú quieres para nosotros como tu pueblo y los acontecimientos que vienen para el tiempo del fin. Bendice, Señor, cada persona, te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo, y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar. En el nombre de Jesús, amén. El sueño del rey Nabucodonosor. Es importante y vamos a pedirle, mi hermano y hermana, que abra su Biblia en Daniel capítulo 2. El estudio de hoy se basa en Daniel capítulo 2 y casi que vamos a leer todo el capítulo poquito a poquito para ir comprendiendo lo que Dios nos habla a través de su palabra en Daniel capítulo 2. Pero antes de estudiar Daniel o antes de comenzar a leer, queremos ubicarnos en la historia. En el tiempo en que está escrito Daniel, el rey de Babilonia se llamaba Nabopolassar. Nabopolassar se llamaba el rey de Babilonia. Este rey de Babilonia tenía un hijo. El hijo de este rey se llamaba Nabucodonosor. Nabucodonosor había sido enviado por su padre a pelear a Judá, a conquistar el reino de Judá. Nabucodonosor había conquistado Judá, había tomado cautivos a muchas personas. Entre los cautivos que tomó allá en Judá estaba Daniel, estaba Ananías, estaba Misael y Azarías. Cuando usted oye estos nombres, Daniel, Ananías, Azarías y Misael, cuando usted oye estos nombres tal vez no le son familiares, solamente el nombre de Daniel, porque lamentablemente tenemos la costumbre de llamar a esos jóvenes como los llamó el rey pagano o el nombre arameo que les puso el rey Nabucodonosor, que eran Sadrach, Mesach y Abednego a esos jóvenes. Sin embargo, ellos nunca se llamaron o no se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Su nombre era Ananías, Misael y Azarías. Y Daniel, que era uno de ellos, de los 4 jóvenes. Esos jóvenes fueron llevados en cautiverio. ¿Para qué? Para educarlos en la corte del rey, porque el rey quería prepararlos para que fueran parte de los jóvenes o de las personas sabias de la corte del rey. Entonces, mientras el rey dirigía la campaña en Judá y estaba conquistando Judá, él se dio cuenta de una noticia, que su padre, Nabopolassar, había muerto en batalla. Entonces él regresa otra vez a Babilonia con todos los cautivos que había capturado. Él regresa para tomar dominio del rey. Ahora el rey ya no es el padre porque había muerto. El rey es Nabucodonosor, queda rey de Babilonia. Ahora Babilonia había conquistado todo el mundo. Por tanto, aunque Nabucodonosor era el rey de Babilonia, también era el rey de todo el mundo, porque todo el mundo conocido en ese momento había sido conquistados por ellos y ellos eran los líderes mundiales en ese tiempo. Estos 4 jóvenes cautivos siempre, aunque estaban cautivos, aunque estaban presos, aunque estaban en Babilonia, presos no, estaban cautivos, pero ellos estudiaban allá en Babilonia, siempre mantuvieron una estrecha relación con Dios, al igual que lo hacían antes en Judá. O sea, ellos mantuvieron una relación con Dios y siguieron manteniendo esa relación con Dios. Allá
estudiaron por 3 años en Babilonia, donde aprendieron el idioma caldeo, aprendieron el idioma arameo, llegaron a dominar y a conocer de las ciencias científicas en aquella época, y siempre permanecieron fieles a Dios y a la influencia seductora pagana que había allá en Babilonia. Tenían un modo ordenado de vivir, llevaban una vida sana y una sana alimentación, tenían temperancia en el régimen alimenticio, y eso contribuyó a darles vitalidad y fuerza, tanto física como mental, fuera de lo corriente. Llegaron a ser jóvenes extraordinarios. ¿Quiénes? Daniel, Ananías, Misael y Azarías, conocidos como, Daniel decían Belsasar, a los otros Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando usted, mi hermano y hermana, nombre estos nombres a estas personas, a esos 4 jóvenes, llámelos por el nombre que Dios, o sea, por el nombre que ellos tenían, el nombre judío, que son Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Nunca los llame por el nombre pagano, porque llamarlos por el nombre pagano es llamarlos como un dios pagano, como que un amigo suyo, un hijo suyo, una persona que usted conozca, tenga un nombre, un apodo, de esos apodos que a veces tiene la gente, y llegue a Cristo y le sigan llamando por ese apodo, por ese nombre. Cuando llegue a Cristo, la persona, si se llama Jorge, le dicen Jorge, ya no le van a decir el apodo que tenía antes o cuando estaba en el mundo. Por tanto, estos jóvenes se llaman Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ahora, Dios siempre nos habla a través de la profecía. Prepara al mundo, prepara al pueblo, prepara al hombre para que este hombre tenga conocimiento del tiempo en que está. Y la profecía es clara. Sin embargo, lamentablemente muchas veces no estudiamos, y como no estudiamos, no sabemos estas cosas. Los libros de Daniel y Apocalipsis fueron escritos especialmente para nuestra época, la época en que estamos, la historia final en el fin del mundo. Estamos en el tiempo del fin, y por tanto es importante estudiar Daniel y Apocalipsis. Ahora, cuando estos jóvenes terminaron los estudios, ya después de años de estudiar, habían terminado los estudios, estaban graduados, entonces sucede lo que sucede, o lo que vamos a leer en la historia de Daniel capítulo 2, cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, un excepcional sueño, que a él quedó turbado por este sueño. Ahora, Daniel capítulo 2 versículo 1, y empezamos leyendo lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a esto. Daniel capítulo 2 versículo 1 nos dice: en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño. En el segundo año, dice que el rey tiene un sueño, y dice que turbó su espíritu, o sea, lo atormentó, lo turbó en el espíritu, y no pudo seguir durmiendo. Imagínese usted que el rey Nabucodonosor, el rey a nivel mundial en ese tiempo, porque era el rey que gobernaba en todo el mundo, porque Babilonia era el gobierno mundial en todo el mundo, tiene un sueño, dice que se turba de tal manera que dice que no pudo seguir durmiendo. Seguramente cuando él se despertó, trató de dormir porque quería saber más sobre el sueño, pero no pudo dormir, y llegó la mañana y todavía él estaba pensando en este sueño. Ahora, ¿quién era Nabucodonosor? Nabucodonosor era el rey a nivel mundial, pero este rey a nivel mundial había sido puesto también por Dios. Y óigalo como se lo dije, Dios es el que pone reyes y quita reyes. O sea, Dios tiene un propósito para personas, aunque sean personas paganas. Eso nos dice, o de eso nos dice Jeremías capítulo 25 y versículo 9. Jeremías 25:9 nos habla sobre Nabucodonosor, y vea lo que dice sobre él. Dice: he aquí, mandaré a buscar a todas las familias del norte. Cuando habla del norte está hablando de Judá para arriba, o sea, el pueblo del norte, que en ese caso era Babilonia. Dice: mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío. Dice de Nabucodonosor, dice que es el siervo mío, dice la Biblia que le dice Dios a él, siervo mío. ¿Por qué siervo mío? Porque iba a servir a los fines que Dios quería. Por tanto, Dios tiene un propósito para todas las personas, incluso las personas paganas, incluso las personas que no le honran a él, porque Dios es el que quita y pone reyes. En este caso, el rey de Babilonia, este señor, era puesto o estaba de rey porque a Dios le pareció, Dios quiso que él fuera el rey. Y dice: los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes, contra todas las naciones de alrededor. O sea que iba a traer a Babilonia para castigar a Judá,
para castigar a todas las naciones que estaban alrededor de Judá. Entre ellas estaba Siria, estaba Egipto, estaba un montón de naciones en ese tiempo por acá. Isaías capítulo 44 y versículo 28 nos dice, también para afirmar de que Dios es el que escoge las personas, aunque no sean del pueblo de Dios, aunque sean religiones paganas. Dice Isaías 44, 28, hablando de Ciro. Ciro era el rey de Medo-Persia, o fue el rey de Medo-Persia después de Babilonia. Nos dice, Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. De Ciro, que era un rey pagano, dice, es mi pastor. Después dice Isaías 45:1, así dice Jehová a su ungido Ciro. O sea que a Ciro se le llama el ungido. Romanos 13:1 nos dice, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. Las que son de Dios son ordenadas. O sea, todas las personas que están en potestad, que están en algún puesto en el mundo, sean presidentes, sean ministros, sean líderes religiosos, están puestos porque Dios permite que esté ahí, cada uno. O sea, Dios es el que pone y quita reyes. El capítulo 2 de Daniel, el versículo 1, nos dice que tuvo un sueño Nabucodonosor. El versículo 2 nos dice, cuando él tiene el sueño se turba, no puede seguir durmiendo. Dice el versículo 2, el rey mandó a llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Dice que manda a llamar 4 tipos de personas para que le mostraran el sueño. Y vinieron pues ante el rey. ¿Quiénes vinieron ante el rey? Los magos, astrólogos, caldeos y adivinos o encantadores. Y dice que el rey les dice, tuve un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces los caldeos dijeron al rey en lengua aramea. Ahora es importante que el rey les dice, tuve un sueño y estoy turbado. Quiero saber el sueño. Ahora, ¿cuál es la respuesta de estos personajes? Los sabios, astrólogos, caldeos, adivinos. La respuesta es sencilla. Le dicen, rey para siempre vive, diga el sueño a tus siervos y mostraremos la interpretación. Qué sencillo. Díganos el sueño y le mostraremos la interpretación. Ahora, lógicamente, si usted me dice a mí, soñé tal cosa, yo puedo interpretarle alguna cosa, aunque no sea verdad, aunque sea incorrecta. Y mucha gente ha llegado donde usted, donde mí, o donde varias personas, a decirnos, vieras que ayer me soñé esto y esto y esto, y comienzan a contarle a uno el sueño, y mucha gente se aventura y dice, yo creo que eso puede significar tal y tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque si yo le digo a usted un sueño que soñé, usted puede interpretar o puede decir cualquier cosa. Pero aquí, el rey no se acordaba del sueño, entonces por tanto no puede decirles a ellos qué se soñó. El versículo 5 nos dice, respondió el rey a los caldeos y le dice, el asunto lo olvidé. ¿Qué dijo el rey? El asunto lo olvidé. Si no me muestran el sueño y su interpretación, 2 cosas quiere el rey. Primeramente, que le digan el sueño el cual olvidó, y después la interpretación. Seréis despedazados y vuestras casas serán convertidas en ruinas. Dice que van a ser despedazados. Ahora, ¿era capaz el rey de hacer esto, de cumplir esta amenaza? ¿Quién era el rey? Nabucodonosor. Si leemos en Daniel capítulo 4 versículo 17 nos dice de Nabucodonosor. Dice, al más bajo de los hombres. Así caracteriza la Biblia a este señor, el rey Nabucodonosor. Dice, el más bajo de los hombres. Era un hombre malo, era un hombre tremendo, era un hombre terrible. Vea lo que nos dice Jeremías 52:9. Jeremías 52:9, Nabucodonosor toma prisionero a Sedequías, rey de Judá. Y vea lo que dice. Entonces capturaron al rey, a Sedequías. Lo trajeron ante el rey de Babilonia en Ribla, en la tierra de Hamat, y allí él lo sentenció. El rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. O sea, delante de Sedequías degolló a sus hijos. Dice, y también degolló a todos los príncipes de la ciudad de Ribla, de Judá. Después sacó los ojos de Sedequías, imagínense, degolló los hijos, degolló los príncipes, y después de que los degolló a ellos para que él pudiera ver con sus ojos, le sacó los ojos para que eso fuera lo último que él pudiera ver. Dice, le sacó los ojos a Sedequías, y el rey de Babilonia lo ató con grillos de bronce, lo llevó a Babilonia y lo puso en prisión hasta la muerte. Por tanto, el rey de Babilonia era conocido como un rey despiadado. Entonces, los magos, astrólogos, encantadores, caldeos, adivinos, estas personas, cuando él dice la sentencia, ellos dicen, bueno, y el rey nos va a matar. Y eso pensaron ellos. Por tanto, dice el versículo 6, capítulo 2 de Daniel, si no me muestran el sueño y su interpretación, recibiréis mis dones.
Más bien dice, si me muestran el sueño y su interpretación, recibirán mis dones, o sea, favores, gran honra, obsequios. Por tanto, díganme en el sueño y su declaración. Respondieron por segunda vez, diga el rey el sueño a sus siervos y mostraremos la interpretación. Lógicamente, si el rey le decía el sueño, entonces ellos podían inventar lo que quisieran. Sin embargo, dice el rey, estoy cierto que ustedes están procurando ganar tiempo o están haciendo dilaciones, porque veis que mi decisión es firme. Si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay, una sola sentencia, o sea, no hay otra sentencia, no hay otro decreto, no hay otra orden, una sola sentencia hay. Y dice, para ustedes, habéis acordado darme una respuesta perversa y mentirosa, esperando que la situación cambie. Así que díganme en el sueño, para que yo sepa que pueden darme su interpretación. La única manera como el rey podía saber que la interpretación era verdadera, era que ellos le dijeran el sueño. Los caldeos replicaron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además, ningún rey, príncipe, señor pidió cosa semejante a ningún mago, astrólogo, caldeo. Y lo que el rey demanda es demasiado difícil. Nadie lo puede declarar al rey sino los dioses que no moran en la carne. Y en parte tenían razón. Ningún hombre podía declarar el sueño al rey, porque eso ningún hombre lo puede hacer, salvo los dioses, dicen, aunque no hay otros dioses, pero sí hay un Dios en el cielo que podía declarar el sueño al rey. Dice el versículo 12, por eso el rey se enfureció y ordenó matar a todos los sabios de Babilonia. Así se publicó la orden para matar a los sabios y buscaron a Daniel, porque Daniel ya había terminado sus estudios y era parte de los sabios de Babilonia. Dice, y a sus compañeros para matarlos. ¿Cuáles compañeros? Ananías, Misael y Azarías. Entonces Daniel habló sabiamente y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido a matar a los sabios de Babilonia, y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿por qué el rey publica este decreto? Porque parece que Daniel no estaba en el momento en que fueron condenados o que estaba pidiendo el rey la interpretación. Entonces Daniel es capturado y Daniel le pregunta a Arioc, ¿por qué? Y Arioc explicó el caso a Daniel. Entonces Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo y le mostraría la interpretación. Vemos que llega Daniel y le pide al rey que le dé la interpretación. Voy a ir un poco rápido porque el tiempo se me está yendo lamentablemente. El capítulo de Daniel 2, en el versículo 17, Daniel va y busca a sus compañeros. Lo primero que él hace es buscar a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, para juntos en oración pedirle a Dios que les revele el sueño. Es lo primero que él hace. O sea, cuando usted tiene un problema, una necesidad, algo importante para usted, mi hermano y hermana, vaya primero donde sus compañeros que creen lo mismo que usted cree y pídales que lo apoyen en oración para que Dios pueda hacer solución según sea su voluntad a esta necesidad. Por tanto, Daniel lo primero que hace es buscar a estos jóvenes, amigos de él, que creían en lo mismo que él creía. Después del versículo 20 del capítulo 2 el versículo 20 al versículo 23 nos dice que Daniel, después de que Dios le revela el sueño, le da gracias a Dios. Entonces él no va corriendo donde el rey a decirle la interpretación o decirle el sueño, sino que lo primero que hace es arrodillarse con sus compañeros y darle gracias a Dios porque él fue el que le reveló el sueño. Daniel capítulo 2 versículo 24 nos dice que después de esto entonces Daniel sí va donde el rey. Y lo primero que hace es, Daniel 2:24, después de esto fue a ver a Arioc, a quien el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia. Daniel no se preocupa solamente por sí mismo, se preocupa también por los otros sabios de Babilonia que no eran de la fe de él, que eran paganos, que eran adivinos encantadores, pero él también se preocupa por su bienestar y por su futuro, el futuro que los iban a matar. ¿Sí? Se preocupa por ellos y también les dice al rey, no mates a los sabios de Babilonia, y dice, llévame ante el rey y le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó rápidamente a Daniel ante el rey y le dice, encontré un hombre de los deportados de Judá que puede dar al rey la interpretación. Del versículo 26 en adelante vamos a ver después de estos anuncios y después del canto que vamos a hacer, para que nos pueda seguir con este importante estudio de Daniel capítulo 2. Recordemos, mi hermano y hermano, que somos el remanente adventista. El remanente adventista somos un grupo de hermanos que nos hemos levantado, que estamos unidos para poder predicar un mensaje al mundo a través de estas frecuencias. Estamos, o nos pueden encontrar por medio de YouTube o por medio de Facebook también, con el nombre El Remanente Adventista. Usted pone en YouTube
el Remanente Adventista CR, el Remanente Adventista CR, y va a poder ver una serie de grabaciones, de predicaciones importantes para su crecimiento y su vida espiritual. También puede buscarnos en Facebook con el mismo nombre, el Remanente Adventista CR. Ahí puede darle me gusta y puede compartir con nosotros algunas informaciones o también leer algunas cosas que tenemos importantes para usted. Recuerde que estamos o nos está oyendo en ese momento por Radio Costa Rica. Radio Costa Rica está en la frecuencia de 930 AM. Radio Costa Rica 930 AM. Estamos acá en Radio Costa Rica de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana a las 9 de la mañana. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. También nos puede ver mi hermano y hermana por Canal 19. En Canal 19 estamos también de lunes a viernes, pero de 7 de la noche a 10 de la noche estamos en Canal 19 de lunes a viernes. Recuerde que nos puede llamar también por el teléfono 8314-7619. Los martes tenemos un programa de oración donde vamos a estar orando por usted, por sus peticiones, sean familiares, sean de salud, sean de algún tipo de trabajo, algún tipo de necesidad que usted tenga. Puede llamarnos a ese teléfono, a 8314-7619. El hermano Carlos González va a estar atendiendo su llamada y vamos a estar anotando sus peticiones para poder orar el próximo martes por estas peticiones. También, mi hermano y hermana, quería recordarles que tenemos una serie de libritos, una serie de folletos. Son 7 folletos importantes que usted puede leer, que usted puede estudiar con la Biblia a la par, para que usted pueda saber de cosas que hemos creído de una manera incorrecta y que aquí lo estamos presentando como es correctamente. El primero de los folletos se llama ¿Qué sucede cuando una persona muere? Lo que sucede, porque muchas veces pensamos que la persona cuando muere va a cierto lugar. La Biblia dice que la persona cuando muere está durmiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento dice que los muertos en Cristo van a resucitar en la primera venida. Después del milenio dice que los muertos sin Cristo es cuando van a resucitar. Pero aquí usted puede leer estas cosas en orden como está en la Biblia. El segundo de los folletos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante este segundo folleto también porque nos están engañando con respecto a este acontecimiento tan importante, y esa es la tarea del enemigo, engañarnos. Pero usted puede leer ese folleto y puede prepararse para que sepa realmente lo que es este evento. El tercero de los folletos, el milenio y la segunda muerte, o sea, lo que sucede después de la segunda venida y lo que sucede después del milenio. Lo que pasa después de los 1000 años. ¿Qué va a pasar en la tierra durante los 1000 años? ¿Qué sucede en el cielo durante los 1000 años? ¿Dónde estamos los salvos? ¿Y dónde están también los impíos, los no salvos, durante los 1000 años? El cuarto de los folletos, la verdad o el verdadero infierno. ¿Usted aquí puede saber realmente lo que es el verdadero infierno? Hemos sido engañados y estamos mal adoctrinados porque no estudiamos la Biblia por nosotros mismos, sino que dejamos que otros nos enseñen. Entonces estos nos engañan usando versículos fuera del contexto. Aquí usted puede aprender lo que realmente es el verdadero infierno. El quinto de los folletos, la ley de Dios. Es importante porque la ley de Dios está vigente todavía. La ley de Dios es el amor a Dios y el amor al prójimo. Es importante que usted pueda leer también este folleto. El sexto de los folletos, el sábado en la Biblia. Y es importante porque el sábado casi nadie, la mayoría, el 99% tal vez de la población mundial no saben todavía que el sábado sigue siendo y es aún el día del Señor, el séptimo día de la semana, el día que Dios santificó y bendijo desde la fundación del mundo. Por tanto, estamos guardando un día que no es el día del Señor. La Biblia nos habla claramente que el sábado fue, es y seguirá siendo el día del Señor, aún en la tierra y en el cielo nuevo. Aún es importante que pueda leer este folleto. Y el último de los folletos, el séptimo folleto, nos habla sobre el juicio investigador, lo que está sucediendo ahorita, hoy en el cielo, cuando su nombre y mi nombre pueden ser leídos en algún momento allá en los libros del cielo, en el libro de la vida. Entonces vamos a ser o estamos siendo juzgados desde un tiempo, cuando aquí podemos leer en este folleto, en el juicio investigador, de estos tiempos que es importante que usted y yo podamos saber. Con estos anuncios vamos a pasar al canto y después del canto volvemos al mensaje que estamos estudiando. Alabanza sin cesar.
versículo 26, donde quedamos, Daniel 2:26 nos dice: el rey pregunta a Daniel, a quien llamaban Belsasar: ¿eres tú capaz de decirme el sueño que vi y su interpretación? Daniel responde: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. O sea, nadie lo puede revelar. Pero, y ese pero es importante, dice: pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios. Daniel dice: yo no lo puedo revelar. Y él no se da el lujo de decir yo soy el que lo revelo. No, él dice y él le da la gloria a Dios. Hay un Dios en el cielo que es el que revela los misterios. Él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los últimos días. ¿Qué mostró? Lo que va a suceder en los últimos días. Tus sueños y las visiones de la cabeza son estos. Y le dice el versículo 29: tú, oh rey, estabas en tu cama cuando te vinieron pensamientos acerca de lo que ha de acontecer en el futuro. O sea que Daniel le dice al rey lo que él soñó, se lo va a decir, pero también le dice lo que estaba pensando antes de acostarse. Cuando él estaba en su cama pensando antes de dormirse, también le dice: estabas pensando sobre lo que ha de acontecer en el futuro, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. A mí me fue revelado este misterio, dice Daniel, no porque en mí haya más sabiduría que nosotros, sino para que yo notifique al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Daniel capítulo 2 versículo 31 nos dice ahora sí el sueño: tú, oh rey, viste ante ti una estatua majestuosa. ¿Qué vio? Dice que lo que vio el rey en el sueño fue una estatua majestuosa. Dice: esa estatua era enorme y brillante, estaba en pie ante ti y su aspecto era terrible. Una estatua es lo que ve el rey. Dice que era grande la estatua, enorme, brillante y majestuosa, y el aspecto era terrible. Dice que la cabeza de esa estatua era de oro fino. ¿De qué material era la cabeza? De oro fino, y es importante que usted pueda saber de qué material era cada parte de esa estatua. Dice que la cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata. Cabeza oro, pecho y brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla. Entonces vemos que es una estatua que se divide en varios tipos diferentes de metales, empezando por el oro y degradando hasta la plata, el bronce, el hierro y después el hierro y el barro. Y dice: mientras tú mirabas, una piedra fue cortada, sin intervención humana de ninguna mano, que hirió la estatua en los pies de hierro y arcilla y los desmenuzó, o sea, los destrozó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, la arcilla, el bronce, la plata, el oro, se volvieron como la pelusa de las eras del verano que el viento llevó sin dejar rastro alguno, pero la piedra que hirió la estatua llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Así Daniel le cuenta al rey lo que él había soñado. Imagínese usted al rey Nabucodonosor cuando él le dice esto, y él en su mente se acuerda de esto y dice: mira, eso fue lo que soñé, una estatua grande cuyas el cuerpo estaba dividido en varios metales: oro, plata, bronce, hierro y hierro mezclado con barro. Entonces él ve que es cierto lo que Daniel le está diciendo. Ahora bien, en el versículo 36 dice: este es el sueño. Le dice Daniel al rey: ahora diremos la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado poder y fuerza y majestad. Donde quiera que habiten los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Le dice: tú eres el rey de reyes. Tú eres el rey de reyes. Dice: Él te ha dado dominio sobre todo. Ahora le dice la parte importante de este rey, de este mensaje, y le dice: tú eres la cabeza de oro. Y voy a pedirle al hermano Andy si pudiera ponerme la foto de la estatua, para que los que nos ven por televisión o por vía de video puedan ver esta estatua. Y usted puede ver, los que nos ven por video, la estatua donde está el dibujo, donde la cabeza es de oro, el pecho y los brazos de plata, el muslo de bronce, las piernas de hierro y los pies hierro y barro cocido. Pero dice, importante en el versículo 38, tú eres la cabeza de oro. Ahora, ¿quién es tú? Tú es el rey Nabucodonosor. Ahora, cuando vemos que la cabeza de oro es el rey Nabucodonosor es el rey de Babilonia. Por tanto, la cabeza de oro simboliza un reino. No tanto al rey de Babilonia, sino el reino del cual es el rey o el reinado de Babilonia. ¿Por qué?
Porque si leemos el versículo 39, nos dice, después de ti, que es la cabeza de oro, se levantará otro reino inferior al tuyo, y después un tercer reino. Está hablando de reinos, o sea que la cabeza de oro simboliza a Babilonia. Eso es lo que simboliza. Entonces Dios, a través de ese sueño que le da al rey Nabucodonosor de la estatua, está contándole al rey la historia de la humanidad desde Babilonia, que es la cabeza de oro, Babilonia, hasta llegar al tiempo del fin, el tiempo de la piedra que destroza la estatua desde sus pies hasta su cabeza. Entonces vemos también que el oro que simboliza a Babilonia por medio de la cabeza, como usted la ve aquí en la foto, este oro es el que simboliza y se va degradando, llegando a plata, bronce y otros metales más baratos aún. Ahora, ¿cuál era el metal que caracterizaba a Babilonia? Recuerde que Babilonia, en sus paredes eran paredes de oro, tenía leones de oro en las puertas, tenía puertas de oro, tenía águilas de oro. El oro siempre fue el metal que caracterizaba al reino de Babilonia. De hecho, el rey de Babilonia también fue a Judá, y del templo de Judá se robó también todos los vasos que habían en el templo, que eran también de oro, y los utensilios de oro que había en el templo. Era el material, el metal que distinguía al reino de Babilonia. El versículo 36, el 38, por tanto, nos dice: tú eres la cabeza de oro. Con esto empezamos a ver que la cabeza de oro simboliza un reinado que se llama Babilonia. Este reinado empezó en el año 605. En el año 605 vemos que empieza el reinado de Babilonia. En el año 605. ¿Hasta cuándo? El versículo 39 nos dice: después de ti se levantará. O sea, después de ti es que usted no va a ser el rey eterno, porque después de usted, de Nabucodonosor, después de Babilonia, se va a levantar otro reino. Se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Inferior en qué aspecto? Inferior que el próximo reino ya no es de oro, ahora es de plata. El reino, según la historia nos narra, es el reino de los medos y los persas. Así como el pecho de plata tiene dos brazos de plata, los medos y los persas juntos se unen para conquistar el reino en ese tiempo. En el tiempo que llegan los medos y los persas, Darío y Ciro, reyes de Medo y de Persia, más bien Ciro y Darío, reyes de Medo y de Persia, el reinado de Babilonia ya no está bajo Nabucodonosor, ya han pasado años, ya él murió. El que está reinando en ese momento se llama Nabonido, se llama el rey en ese momento. El hijo de Nabonido está en Babilonia porque Nabonido está peleando afuera en otras tierras. Sin embargo, cuando está el hijo de Nabonido, el hijo se llamaba Belsasar. Recuerden que Belsasar hace una gran fiesta en Babilonia. Cuando hace esta gran fiesta, una borrachera, orgías y todas estas cosas, se aparece una mano en la pared que escribe varias palabras que dice Mene Mene Tekel Uparsin, y dice: pesado ha sido un balance y ha sido llevado falto. En ese momento que sucede esto, los reyes de Medio y de Persia, Darío y Ciro, están a kilómetros cerca de Babilonia, desviando las aguas del río Éufrates que entraban a Babilonia y que alimentaban toda la ciudad de Babilonia. Ahí ellos podían tomar sus aguas y hacer las cosas que hacían con las aguas del río Éufrates que entraba aquí a Babilonia. Ellos desvían las aguas. Cuando desvían las aguas, entonces queda una hendidura, queda un pasadizo para poder pasar, y por ahí pasan ellos. Cuando llegan dentro de Babilonia, ellos no encuentran resistencia porque todos los soldados, la mayoría, están en fiestas, borracheras y orgías. Entonces rápidamente conquistan Babilonia en el año 538 antes de Cristo. Babilonia en el año 605 empieza su reinado el oro, pero en el año 538 los medo-persas le quitan su poder. Sin embargo, el versículo 39 nos dice también: y después un tercer reino que dominará toda la tierra. Ese tercer reino es el reino que conquista a los medos y los persas. La historia nos habla de que en el año 331 antes de Cristo llegó un reinado que era representado en este caso por el bronce o por los muros de bronce. Este reino es el reino de Grecia. Recuerde que Grecia se distinguía por el bronce. Sus soldados usaban escudos de bronce, cascos de bronce, y todo lo que ellos usaban eran artículos de bronce. El bronce distinguía a los griegos en este caso. Su rey, el rey de Grecia, se llamaba Alejandro el Grande. Alejandro el Grande en varias batallas viene venciendo a los medos persas, pero en la batalla de Arbela, Alejandro el Grande en el año 331 vence a los medos y los persas y llega a ser el rey
a nivel mundial. ¿Quién? Alejandro el Grande. Ahora recordemos que Alejandro el Grande era muy joven cuando llegó a ser el rey a nivel mundial, y aunque él era muy joven pudo conquistar el mundo, pero no pudo conquistarse a sí mismo. Por tanto, por sus borracheras y sus bebederas, tuvo una enfermedad con la cual murió muy joven, a la edad de 30 años. Cuando él muere, quedan en su lugar 4 generales: Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco, los 4 generales. Entonces queda el reino dividido. Pero nos dice el versículo 40 de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 versículo 40 dice: y el cuarto reino será fuerte como el hierro, así como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará a todos. O sea, el sueño nos dice que va a haber un primer reino, que es Babilonia. Dice: la cabeza eres tú. Después de Babilonia viene otro reino, que es representado por la plata. Recuerde que los medos y los persas también eran representados por la plata, porque usaban, las cosas que usaban eran de plata. Entonces los medos y los persas históricamente fueron el reino que llegó a conquistar a Babilonia. Pero los medos y persas también fueron conquistados. ¿Por quiénes? Por los griegos, otro reino bajo el mando de Alejandro el Grande en el año 331 antes de Cristo, en la batalla de Arbelas. Pero este reino de Alejandro el Grande fue dividido también en 4 reinos, los 4 generales de Alejandro el Grande. Ahora llega el año 168 a.C. y en el año 168 ellos, los griegos, son vencidos por otro reino que se levanta, que dice aquí que es representado por el hierro. Ahora, ¿cuál reino es representado por el hierro? Cuando leemos la historia nos damos cuenta de que hay un imperio que se llama el Imperio Romano, que es representado por el hierro: espadas de hierro, escudos de hierro, corazas de hierro, y ellos usaban el hierro en casi todas sus cosas. Ahora bien, este reino se levanta y en el año 168, en la batalla que se llama la batalla de Pigna, vencen a los griegos. Después, algunos años después, en el año 30 antes de Cristo, vencen también a Egipto y toman el control mundial. Por eso dice que se levantará un cuarto reino. Pero importante, que en el sueño no vemos que haya un quinto reino, hay 4 reinos. O sea, nos dice que van a haber 4 reinos después, o más bien incluyendo Babilonia, van a haber 4 reinos, y después de esos 4 reinos no se levanta otro reino, sino que se levanta hasta en el tiempo en que la piedra viene a desmenuzar toda la imagen. Entonces vemos que el cuarto reino es fuerte como el hierro. Los romanos conquistan el mundo en el año 168 antes de Cristo. Ellos llegan a conquistar todo el mundo conocido en ese tiempo y son los que comandan. Ellos eran tremendos, los romanos, eran fuertes como el hierro, eran despiadados y eran aplastantes en sus conquistas. Daniel 2:41 nos dice, avanzando en el sueño, dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de arcilla alfarero, en parte de hierro, el reino será dividido. Sin embargo, tendrá algo de fortaleza el hierro, tal como vistes que el hierro mezclado con arcilla. O sea que después del hierro no viene otro imperio, no viene otro reino. Sin embargo, vemos que en la parte de los pies hay hierro, o sea, hay Roma todavía, pero también hay barro, o sea, va a ser un reino dividido. Ahora bien, vemos que esto del reino dividido también se confirma. El versículo 42 dice: por ser los dedos de los pies en parte de hierro y parte de arcilla, el reino será en parte fuerte, o sea, Roma va a ser fuerte como el hierro, pero no va a ser tan fuerte porque ya hay barro dentro de sus pies, y en parte va a ser frágil. En el tiempo del año 476, Roma sufre un deterioro en las guerras que hay dentro del mismo imperio romano. O sea, no vienen fuerzas de afuera, otro reino a conquistar Roma, sino que dentro del mismo imperio romano vienen conquistadores. En este caso viene a ser enflaquecida por las invasiones de los bárbaros que venían del norte y barrieron el imperio romano y lo llevaron a su caída. Esto sucede a partir del año 476. Ahora, recuerde que los dedos de los pies, los pies tienen 10 dedos. Esos 10 dedos simbolizan las naciones bárbaras que invaden Roma. En este caso, esas naciones son los francos, que hoy en día son Francia, los anglosajones, que hoy en día son Inglaterra, los alamanes, que hoy en día son Alemania, los suevos, Portugal, los visigodos, que hoy son España, los burgundios, que hoy llegan a ser Suiza, los lombardos, que hoy llegan a ser el norte de Italia, los vándalos, los érulos y
finalmente los ostrogodos, las naciones que llegan a representar los 10 dedos de la estatua del rey Nabucodonosor. Pero el versículo 43 nos dice: y eso que viste del hierro mezclado con arcilla significa que se mezclarán por medio de casamientos. ¿Quiénes se mezclarán? Esos 10 dedos, o sea, esas tribus que llegan a ser las naciones de Europa, o sea, Europa dividida, Inglaterra, España, Alemania, Francia y esos países, Portugal. Dice, significa que se mezclarán por medio de casamientos. Dice que ya van a haber casamientos entre ellos, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con la arcilla. Eso nos dice la historia. La historia nos dice que esos pueblos se iban a casar entre unos con otros. Y usted ve en la historia donde el príncipe o más bien el rey de España manda a su hija para que se case con el hijo del rey de Inglaterra, o el rey de Francia manda a su hijo para que se case con la hija del rey de Francia, y así sucesivamente hacen casamientos. Pero dice la historia bíblica, o más bien dice la profecía, se mezclarán por medio de casamientos, pero no se unirán con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Ya estaba profetizado que por más que quisieran unirse, no se iban a poder unir. Por eso vemos ahora que está la Unión Europea, pero ya Inglaterra renunció de la Unión Europea. Otros países ya quieren renunciar, como Grecia y otros más, porque dice la historia profética, la palabra profética más segura, que no se podrán unir, así como el hierro no se mezcla con el barro. Hubieron varios hombres que quisieron unir Europa después de esto, pero la profecía decía que no se iban a poder unir. Entre ellos Carlos Magno de Francia, entre ellos Carlos V, Luis XVI, Napoleón Bonaparte, muy conocido por todos nosotros, quiso conquistar el mundo, pero decía que después del hierro, que es Roma, no se iban a poder unir. O sea, siempre iba a estar dividida. No iba a venir un reino a nivel mundial. Está el Kaiser Wilhelm, y está también Adolfo Hitler, el más conocido, tal vez por ser más cercano a nuestra historia. Quisieron unir el mundo, quisieron conquistar el mundo, pero la historia dice, versículo 43, no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Versículo 44 nos dice: en los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes? De la Europa dividida, de los 10 reinos. Dice, en los días de estos reyes, en los tiempos en que estamos usted y yo, dice, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo. Este reino desmenuzará, consumirá a todos los reinos, y él permanecerá para siempre. Por lo que viste es que una piedra fue cortada del monte, sin mano alguna. Desmenuzó el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de suceder en el futuro. El sueño es verdadero y la interpretación es cierta. O sea que después de estos reinos, después de la Europa dividida, ¿qué es lo que viene? Viene el tiempo del fin, el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, con su reino eterno y para siempre. Entonces, mi hermano y hermana, Dios, a través del sueño de la estatua del rey Nabucodonosor, le cuenta a él, pero también le cuenta a usted y me cuenta a mí la historia mundial a través de la historia. ¿Qué hace el rey cuando escucha el sueño y cuando escucha la interpretación? Nos dice el versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro. Vea lo que hace él. Cuando ve que algo es de Dios y que Dios le habla, dice se postró. Ahora, ¿quién era Nabucodonosor? Era un rey despiadado. Era un rey que no tenía, que no tenía piedad por la gente. No era un rey bueno, era un rey malo. Sin embargo, él acepta que Dios es el que le está hablando. Inclusive él. Y dice, se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel, mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Y el rey dijo, vea lo que dice el rey a Daniel, dice, realmente vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, o Señor de reyes, que revela los misterios y pues pudiese revelar este gran misterio. Él acepta que Dios es el Señor de los reyes, que es el Dios de los dioses. Mi hermano y hermana, Dios, a través de su palabra, hoy nos está diciendo a usted y a mí en el tiempo en que estamos. Cuando el rey recibió la revelación y la interpretación del sueño, en ese tiempo faltaban reinos por llegar. En el tiempo que usted y yo estamos viviendo, ya pasó Babilonia, 605 a.C., ya pasó Medo-Persia, 538 a.C., ya pasó Grecia, 331 a.C., ya pasó Roma, que gobernó del 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo.
vino la Unión Europea o la división de los países europeos representados por los 10 dedos. Del año 476 en adelante, en ese tiempo estamos usted y yo. Y después de esto viene el reinado de Cristo, viene la piedra, viene el tiempo de la segunda venida. ¿Y qué estamos haciendo usted y yo? Estamos, como dice Mateo capítulo 24, bebiendo, casándonos, dándonos en casamiento, viviendo la vida simplemente sin temor, sin esperar una segunda venida de Jesucristo. Nos dice la profecía más segura que Jesucristo está a las puertas por venir. Ya estamos en el tiempo de los dedos de la estatua. Inclusive ahí algunos dicen estamos en el tiempo de las uñas de los dedos, y todavía más allá. Pronto, mi hermano y hermana, está la venida de Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo usted y yo con nuestra vida? Estamos viviendo para Dios completamente, y como dijo el rey, realmente vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de los reyes. ¿Estamos diciendo y estamos postrándonos de rodillas, o estamos todavía viviendo con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo? ¿Cuál es tu decisión hoy en día, mi querido hermano? ¿Prepararse para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, o seguir viviendo porque el tiempo todavía falta? Y muchas veces, lamentablemente, pensamos que como falta mucho tiempo, seguimos haciendo nuestras labores que tal vez no sean malas, pero estamos dejando a Dios de un lado. Y si dejamos a Dios de un lado, mi hermano y hermana, aunque vayamos un día por semana a la iglesia, aunque a veces demos nuestros diezmos, pero estamos dejando a Dios de un lado, nuestro carácter sigue siendo el mismo, nuestra vida sigue siendo la misma, nuestros gustos siguen siendo los mismos gustos mundanos. Dice la palabra de Dios que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero pareciera que en el mundo cristiano hoy sí vivo yo y Cristo no vive en mí. Dice también que las cosas viejas pasaron, pero pareciera que para el mundo cristiano hoy en día las cosas viejas no han pasado, porque seguimos teniendo los mismos gustos en el comer, en el vestir, en el hablar, en el ver. Nos gustan las cosas que le gustan al mundo, y no hay diferencia entre un cristiano y un mundano, entre un cristiano y un pagano. Ese es nuestro problema hoy en día. El llamado, mi hermano y hermana hoy que nos escuchan a través de esta emisora, es que podamos entregarnos hoy a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta de la salvación. Debemos de estudiar más la Biblia para poder acercarnos más a Él, dedicar más tiempo a la oración, que muy poco tiempo se dedica a la oración y también al ayuno. Es nuestro más sincero deseo que usted pueda acompañarnos y entregarse a Cristo en ese momento. La próxima semana, mi hermano y hermana, nos vemos con otro tema importante también de profecía. Que Dios lo pueda bendecir y que pueda haber aprendido bastante en esta enseñanza. Bendiciones.